Ahora va a tener la primera mesa redonda, y creo que la única que tenemos en esta sala paralela, que aborda el agua, un solo recurso, muchas demandas, análisis del sector industrial, urbano y agrícola. Abordará de forma integrada pues, ese consumo del agua en 3 ámbitos clave: el sector agroalimentario, el abastecimiento urbano y la industria, en un contexto de cambio climático, creciente estrés hídrico y exigencias ambientales más estrictas. Estos 3 grandes demandantes compiten por un recurso limitado. Y nada, vamos a presentar ya a los 4 ponentes. Juan Andrés Reales Bravo, cargo de director general de Gavitel Ingenieros; Jorge Forné, gerente de Huelva Riega; Juan Manuel González, gerente de Giasa; y Rafael Romero, gerente de AIQB. Se pueden ir sentando, son 20 minutos, lo podéis distribuir como queráis. Y nada, estaré comentando aquí cuando falten 10 y 5 minutos. Pongo el crono en marcha y nada, mucha suerte y que sea enriquecedor. Muy bien. Buenos días, yo soy Juan Andrés, director de Gavitel. Vamos a organizar esta mesa redonda que en 20 minutos hacer una mesa redonda, como comprenderéis, va a ser complicado, pero sí queremos poner de manifiesto los 4 o 5 aspectos más fundamentales del uso del agua en la provincia de Huelva y de cómo no tanto competimos entre los sectores, sino que estamos bien avenidos, tenemos los mismos problemas, casi todos los sectores, las mismas demandas, los mismos requisitos y requerimientos. Está todo bastante bien ordenado. Yo muy rápidamente voy, para no perder tiempo, porque me interesa que quien hable sean los tres compañeros invitados que vienen hoy. Si esto soy capaz de hacerlo que se mueva, porque se supone que se le da al botoncito. Ahora, vale. Os voy a presentar a las 3 personas que me acompañan hoy aquí. En la parte central, y por seguir el orden de la pantalla, está Juan Manuel González Padilla, que representa a Giasa, agua potable, uso urbano, de abastecimiento. En la parte final está Rafael Romero, gerente de IQB, que representa a la Asociación de Industrias Químicas Onubense, que se presenta el consumo industrial del agua de la provincia de Huelva. Y más cercano a mí está Jorge Forné, gerente de la Asociación Huelva Riega, que es la Asociación de Comunidades de Regantes, que representa el consumo agrícola. Realmente el consumo agrícola es el mayor en la provincia, seguido, si no me equivoco, del industrial y finalmente el de abastecimiento de potable. Yo muy brevemente os voy a comentar un poquito de las infraestructuras principales que hay en la provincia de Huelva, que las infraestructuras principales para el abastecimiento de agua de todos los sectores de la provincia de Huelva es una, decimos las infraestructuras, pero se trata de que tenemos una provincia muy rica en cauces, una provincia con una zona montañosa en la zona norte donde llueve mucho y se está viendo, no tanto ya aquí en la costa, sino en la zona de Aracena, es una de las zonas de España donde más llueve, al igual que Grazalema, es una zona de España, y recogen todos los cauces. La provincia de Huelva tiene una idiosincrasia de que tiene cuenca hidrográfica del Guadalquivir en el este, cuenca hidrográfica del Tinto de Ilipiedras en el centro y la del Guadiana en el oeste, pero con una encomienda que también gestiona la Junta de Andalucía. Todo eso también termina complicando cosillas. Y, en definitiva, lo que tenemos en la provincia de Huelva, en la zona central y desde el desarrollo industrial de la provincia, un gran pantano, que es el pantano del Chanza, seguido de uno más reciente, que es el del Andévalo, de acumulación plurianual, desde donde se bombea una zona alta y desde allí sale el Canal del Granado, túnel de San Silvestre, enlace directo, presa del Piedras y todo el canal que trae el agua a la ciudad de Huelva, Balsas del Torrejón, anillo hídrico. Y desde esta única infraestructura es desde donde bebe casi toda la provincia, riega casi toda la provincia y se abastece casi todo el sector industrial de la provincia. Desde una única infraestructura de finales de los años 60 y 70 que requiere mantenimiento, conservación, como muchas otras infraestructuras de la provincia de Huelva. Y nos faltan muchas infraestructuras en la provincia de Huelva. Infraestructuras que están previstas, que conocéis, que son la presa de Alcolea, que es el canal de Trigueros, que son conexiones desde la presa de Alcolea al sistema general, la presa de Corunjoso, a Coronada, Pedro Arco, Tariquejo, muchas de ellas que ya están todas aprobadas. Yo, con un esquema general y sin haber, a lo mejor esto ya pasado casi hasta las conclusiones, quería preguntaros a cada uno de vosotros, y si te parece, Jorge, empezamos por ti, por el sector agrícola, situación actual, cómo se gestiona el agua agrícola en la provincia de Huelva,
demandas, expectativas, incluso algún problema. Vamos a hacer una primera ronda con una idea general y después una rápida segunda de conclusiones, si os parece. Vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Juan. Ya él en la explicación inicial ha dejado patente que en la provincia de Huelva llueve y no hace falta que os lo expliquemos, sino que lo estáis sufriendo en vuestras propias carnes, ¿no? La precipitación media en la provincia de Huelva es en torno a unos 750 litros por metro cuadrado, una precipitación bastante alta, ¿no? Esto hace pues, que podamos disponer de recursos para todos los usos. Pero ¿cuál es el problema? Aquí la escasez no es de recursos, es escasez de infraestructura. Desde el año 98, desde la planificación de Guadiana 98, venimos realizando ciclos y ciclos de planificación donde figuran crecimientos y desarrollo y un paquete de medidas el cual acompaña esos crecimientos que no se viene cumpliendo. El grado de cumplimiento del plan hidrológico a lo largo de estos años ha sido en torno a un 20 o 30%. Con esos grados de cumplimiento difícilmente podemos llegar a donde pretendemos. Sin ir más lejos, en la planificación 22-27 fija que las demandas totales de la provincia de Huelva deben de estar en 360 hectómetros cúbicos. Y en la actualidad estamos en 250 y con dificultad. Bien es cierto lo que decía Juan, que ahí el regadío es el mayor consumidor. Consumimos en torno a unos 170 hectómetros cúbicos. Pero no que el regadío haga un uso intensivo del agua. El regadío es intensivo en eficiencia, es intensivo a la hora de crear paisajes, a la hora de crear territorio. Y la problemática que tenemos entre los usos no es que compitamos por el agua, sino debemos de competir todos juntos porque se acometan las infraestructuras que hagan posible que Huelva tenga el desarrollo que se merece. Y no es algo que se nos ocurra estando en un bar, sino que es algo que la sociedad ha consensuado en un plan hidrológico que se ha tramitado, donde todos los actores sociales han podido participar, hacer sus contribuciones y de ese consenso se ha plasmado en un Real Decreto aprobado por Consejo de Ministros. Así que lo que exigimos desde el sector agrícola es que se cumpla la ley y los compromisos que hay con la provincia de Huelva. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Pues, Juan Manuel, desde el punto de vista de abastecimiento. Perdón por la afonía, voy a esforzarme lo que pueda. Ayer no podía hablar, pero no quería dejar de estar aquí y compartir con ustedes una descripción del abastecimiento de agua urbana, abastecimiento de agua potable en la provincia. Respecto a las infraestructuras y las necesidades, comparto plenamente con lo que acaba de decir Jorge Forné. No se trata de una competición, se trata de aprovechar los recursos de forma homogénea, equitativa y cada uno en el grado de intensidad de sus necesidades. Yo soy gerente de GIASA, represento de alguna forma, distribuimos el agua potable prácticamente en la totalidad de la provincia, excepto Huelva y alguna población poco dispersa. De los 80 municipios que tiene la provincia, pues distribuimos agua potable en 77. 7 de ellos en alta, o sea, potabilizamos y llevamos agua hasta los depósitos, y en 69 hacemos el ciclo integral del agua. O sea, distribuimos agua potable hasta los usuarios en 69 municipios que se distribuyen por la provincia de sur a norte. En el sur son municipios más importantes, con más habitantes, al norte que llegamos a la sierra, donde las poblaciones son más pequeñas, más dispersas, y en conjunto distribuimos agua a 162 localidades en la provincia, más que nada para que os situéis un poco en la envergadura de la distribución de agua que hacemos en la provincia. Aproximadamente consumimos un 20% de los recursos hídricos que acaba de describir Jorge Forné. Estamos en torno a los 40 hectómetros cúbicos año distribuidas de agua potable, donde 35 hectómetros cúbicos aproximados, hablo de cantidades aproximadas, evidentemente no exactas, son de agua superficial y un 5% de agua subterránea. Si bien es cierto que prácticamente si dividimos la provincia en 5 comarcas, Costa Andévalo en el sur, la zona intermedia, Costa Condado en el sur, la zona intermedia Andévalo, Cuenca Minera y la zona norte Sierra, si bien es cierto
que prácticamente la zona sur y la zona centro se abastece de agua potable y la sierra, a fecha de hoy, se abastece de agua subterránea casi en su plenitud, aunque se está desarrollando una infraestructura, el mal llamado anillo hídrico de la sierra, que a fecha de hoy está en ejecución, esperemos tenerlo pronto, porque mal llamado anillo hídrico digo no porque no se trata de un anillo, se trata de un ramal en Espina de Pez que distribuiría agua superficial por toda la sierra desde la presa de Aracena y dotando o eliminando los consumos, el aprovechamiento de agua subterránea. Hay que tener en consideración que distribuimos agua a través de 8 etapas prácticamente. Lo que pasa es que con las etapas abastecemos agua potable partiendo desde el sur con cuatro. Tenemos, por distribuir la provincia para que os situéis, 67 zonas de abastecimiento, de las cuales de las 67 con 4 grandes zonas de abastecimiento distribuimos donde mayor población tenemos. Distribuimos agua potable en la costa y en el condado, donde tenemos la etapa de Lepe, ubicada en el Lepe, una etapa en Aljaraque, otra etapa del Tinto, ubicada en Palos, y la etapa del condado, ubicada en la Palma del Condado, que abastece prácticamente al 70% de la población. En la zona intermedia disponemos de otras 4 etapas importantes, de ellas son 2 más importantes, una en la cuenca minera, que la tenemos en Río Tinto, otra que abastece prácticamente toda la zona del Andévalo, que la tenemos en la Puebla de Guzmán, y 2 pequeñas etapas que son un poco más insignificantes dentro de esa zona del Andévalo, que son las de San Silvestre y Villablanca, junto con las de Sanlúcar de Guadiana. El resto del abastecimiento de la sierra es subterráneo y distribuye pues las 30 zonas de abastecimiento restantes, distribuidas por 87 pozos o captaciones, 34 manantiales y con ese tipo de infraestructura podéis imaginaros la complejidad de poder llevar o dotar de abastecimiento a una población en las mismas condiciones en la costa, en el sur, que en la sierra. ¿Vale? En líneas generales se puede decir que los 5 hectómetros cúbicos que más nos cuesta distribuir es la zona sierra. Y un poco más, si acaso después sigo. Sí, llevamos 10 minutos, vamos bien de tiempo. Rafael, por favor, el sector industrial. Buenos días, gracias. Veo muchas caras, amigos. Espero que después no me achaquéis mucho. Hagamos un poquito de historia. Cuando llega la industria a Huelva a los años 60, el año pasado cumplimos 60 años de la declaración del polo industrial. La industria en Huelva tiene 5.000 años. Es la zona industrial posiblemente más antigua de Europa, en la época minera y de fundición y de salazones. En Huelva, corrígeme Jorge, no había regadío. El poco regadío que había, muy poco era de pozo, era todo secano. Se empiezan a montar las infraestructuras de agua porque la industria necesitaba agua. De hecho, la planta térmica de la Punta del Cebo se hizo con camiones con cisternas de agua porque no había agua. Y es cuando se empiezan a construir las presas de Piedra, del Macho y demás. En aquel momento, estamos hablando de años 70, la industria consumía entonces el 90% del agua que se captaba. Esa gran infraestructura como el Canal del Piedra, como el Puente Sifón, la Galería Forzada, el anillo hídrico, se monta para abastecer a la industria. En los años 90, ya la distribución de agua, la industria consumía el 50% del agua, porque ya empieza el regadío modélico. Aquí no se riega manta, aquí no se riega por aspersión, aquí se riega por goteo. Deberíais ver a muchos agricultores que tienen APPs en sus bolsillos donde le van diciendo la humedad del terreno, de acuerdo con la humedad y demás, donde le avisa de que se le ha roto una tubería y le para una bomba para que no desperdicie agua. O sea, el uso del agua en Huelva es realmente modélico y ejemplar y deberían venir de otros muchos sitios a ver cómo se hace. Hoy día, la industria tiene una concesión de 20 hectómetros cúbicos, lo cual supone el 10% del consumo de agua, y el consumo real, porque seguimos haciendo mucho esfuerzo, lo mismo que se ha luchado mucho por bajar la huella de carbono, ahora también llevamos muchos años luchando por bajar la huella hídrica, porque el agua, como pone ahí, es un recurso con mucha demanda. Aquí hay que correr, como ya han corrido mis compañeros al presentador, no estamos compitiendo por este recurso, estamos compartiendo este recurso y estamos todos luchando porque es un recurso necesario para todos.
La provincia de Huelva yo creo que debe ser paradigmática y debe ser ejemplar. Esto es un congreso nacional para el resto de España. La consumimos entre el 8 y el 9% del consumo de agua en Huelva es el consumo industrial. ¿Por qué Huelva debe ser un ejemplo para toda España? Por varios temas. Mira, estamos luchando por la presa de la Alcolea. La presa de la Alcolea no hablamos solo de cantidad de agua, hablamos de garantía de suministro. Como ha explicado muy bien Juan Antonio, todo el agua nos viene del Tinto, de la zona del Guadiana Tinto, y el Odiel es el único río de España con esa entidad que no tiene ni una presa. Tiene aprobadas 2, que son Alcolea y Coronada, pero ninguna realizada. Una está al 23% paralizada. El año hidrológico pasado, este año será peor todavía, el año hidrológico pasado, durante el año hidrológico, pasó por el río Odiel y se fue directamente al mar, el equivalente a 3 años de consumo en la provincia de Huelva. Pero eso no ocurre solo en Huelva, eso está ocurriendo en toda España. En España se recoge solamente el 8% del agua que llueve. En un país como España, donde la lluvia es como es, porque las presas tienen además una doble función. Lo estamos viendo perfectamente ahora mismo en Andalucía. Si no tuviéramos las presas, esto sería un auténtico desastre. Gracias a las presas están laminando las avenidas, con lo cual se están empleando las grandes zonas de inundación, el Mediterráneo y los otros mundos, donde más falta todavía hacer las presas, porque las avenidas son de avenidas, pero gracias a las presas que tenemos en el Guadalquivir y en el resto de los ríos de Andalucía, se está pudiendo laminar lo que son las avenidas de agua, ocasionando graves daños materiales en la agricultura, pero sin afectar a las personas. Si no estuvieran las presas, tendríamos muchas víctimas ahora mismo. Entonces, lo que se está haciendo en Huelva de luchar por garantía de suministro, por compartir entre todos este recurso, debe ser ejemplar en el resto de España. Y ahora voy a hablar del hidrógeno verde, que estamos en el Congreso de Hidrógeno Verde. Hay un mensaje que parece que va a menos, pero no porque vaya a menos debemos dejar de luchar contra él. Y le doy las gracias a Gaviter por montar esta mesa. Esta mesa debe estar siempre presente en este Congreso de Hidrógeno Verde. El hidrógeno verde nos va a robar el agua a los agricultores, el hidrógeno verde nos va a robar el agua al turismo, el hidrógeno verde nos va a robar el agua a la ciudad. No. El hidrógeno verde consume el mismo agua que el hidrógeno gris. Si vamos a consumir más agua, porque vamos a aumentar la industria de España. Simplemente. Y vamos a empezar por Huelva, porque el hidrógeno verde está empezando por Huelva. Luego, lógicamente, Huelva es la que va a dar ejemplo de cómo vamos a hacer eso. Cambiar hidrógeno gris por hidrógeno verde no consume más agua. Posiblemente consuma hasta menos. Porque además las empresas que están implicadas en este cambio, que no es un cambio energético, el 95% del hidrógeno en Europa se emplea como materia prima, no como energía, para fabricar moléculas verdes. Estamos hablando de fabricar amoníaco verde, metanol verde, de emplear el hidrógeno como combustible, pero ahora mismo es minoritario. El gran consumo se emplea para generar moléculas verdes, fenol verde, moléculas orgánicas verdes, ¿no? Esas empresas que están haciendo ese cambio tienen también en la mentalidad lo que es el uso eficiente de las materias primas. Con lo cual, y una de las materias primas más escasas, uno de nuestros insumos más escasos es el agua. Entonces van a ser empresas muy consecuentes con el ahorro de agua. Cambiar hidrógeno gris por hidrógeno verde va a consumir menos agua. Dejar de producir moléculas grises, como puede ser el metanol o el amoníaco, por moléculas verdes a partir de hidrógeno verde va a consumir menos agua. Fabricar combustibles sintéticos a partir de hidrógeno va a consumir menos agua que hacerlo a partir de petróleo. Pero como la esperanza de España es crecer en industria, es crecer en población, es crecer en agricultura y en todos los sectores, necesitaremos más agua. Pero no porque sea hidrógeno verde, al revés. La filosofía y la ética y la estética, porque la ética es estética, que tiene todo lo que tiene relación con el hidrógeno verde, nos va a permitir que podamos hacer ese avance en todos los sectores con un menor consumo de agua que con la filosofía que teníamos hace 35 años. Yo creo que eso hay que seguir insistiendo. ¿Se va a gastar más agua? Sí. Pero no porque sea hidrógeno verde, sino porque lo que queremos es que se monten nuevas fábricas y nuevas empresas y que aumente el regadío de primor, no el regadío a mansión. Y por eso se va a consumir más agua. Yo creo que ese mensaje tenemos que seguir machacando, y el tema de la necesidad de infraestructura para tener garantía de suministro. Huelva ese tema es clave en Huelva, pero en el resto de España también. En el resto de España también. Nada más que tenemos que mirar el mapa de las presas, tenemos que ver las inundaciones que hay y los problemas que hay. Necesitamos más presas, una buena gestión de presas, una buena gestión del agua con visión, yo no voy a decir ni tan siquiera de España. La península ibérica
por los Pirineos es una isla. Realmente nos tenemos que comportar como si fuéramos una isla, España y Portugal. Y yo creo que la visión, es una opinión personal, tiene que ser una visión general de España y Portugal, de la península ibérica, y el tema del agua es clave si queremos seguir creciendo. Es nuestra intención. Yo creo que nadie tiene planteado que nos quedemos estancados o que vayamos abajo. La intención es crecer. No es viable. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias por ese mensaje de no competencia y colaboración y necesidad. Yo, una frase cada uno, si queréis concluir, porque estamos casi fuera de tiempo, pero si queréis concluir con alguna frase ya final o con algún alegato, una defensa de lo que realmente necesitamos. Es decir, está claro que estamos todos de acuerdo. Lo que necesitamos, el alegato es que se ejecuten las infraestructuras que están aprobadas, presupuestadas, algunas de ellas iniciadas, que se ha contado ya con ese agua, se ha repartido y en la planificación estamos usando un agua que no se recoge. Es una complicación, esa es la real complicación que tenemos. No estamos peleándonos por el agua porque está todo perfectamente planificado. Si queréis ya concluir, porque ya tenemos alguna cosa adicional. Sí, estupendo. A mí me gustaría recalcar de la intervención de Rafael lo que ha comentado de cómo desde un principio fuimos de la mano agricultura e industria, ¿no? Y cómo a raíz de la creación del polo químico de Huelva se generaron esos embalses en la provincia y a partir de ahí yo creo que ese modelo es el que tenemos que seguir hacia adelante, más que nada para garantizar en primer lugar la seguridad hídrica, ser resiliente y no estar día a día gestionando la escasez, que al final con esa gestión de la escasez y de la economía de guerra es cuando surgen esas posibles tensiones entre sectores que no deben de existir. Y, por supuesto, apostar por un modelo de gobernanza que nos permita navegar hacia ese camino, ese destino de la consecución de todas las obras hidráulicas que merece la provincia de Huelva, como son Coronada, Alcolea, Canal de Trigueros, Pedro Arco, Corunjoso, Bocachanza 2, para tener una provincia como merecemos y merecen todos los sectores productivos de la misma, ¿no? Yo, en ese sentido, tengo que decir que estoy de acuerdo, reivindicar esa infraestructura. Sí es cierto que, lo que acaba de decir Rafael, que las necesidades con apuro las tenemos cubiertas, necesitamos la infraestructura para tener garantías, pero yo voy a incidir en el asunto calidad del agua bruta y calidad del agua, del recurso que nos debe de aportar esa infraestructura. Hasta que empezó a sonar el hidrógeno verde, los más delicados con el agua bruta éramos los del abastecimiento de agua potable. Entonces, aunque disponemos, como he descrito antes, de una serie de etapas que garantizan el poder potabilizar el agua, el recurso, no nos llega siempre en el mismo nivel de calidad. Y hasta hoy hemos dispuesto de etapas que son capaces de potabilizar ese agua. Con la llegada del hidrógeno verde nos sorprende y además estamos encantados de que haya otro sector, otro demandante que va a requerir agua bruta de más calidad que el abastecimiento de agua potable, lo que nos va a garantizar disponer con esa infraestructura que necesitamos, que no solo en cantidad, sino hay que pensar que las infraestructuras nos permitan aprovechar el recurso en calidad, dispongamos de esas tomas en altura, de esas tomas flotantes, donde nos llegue el agua con los niveles de manganeso en función de, por poner un ejemplo, en función de la época del año y nos dejen potabilizar y tal. Y me agrada que tengamos a alguien bastante más aliado. La agricultura demanda más en cantidad y no es tan exigente en calidad, pero el hidrógeno verde sí, va a estar en calidad por encima del abastecimiento de agua potable. Entonces, bienvenido el hidrógeno verde, no a competir, sino a acompañarnos en esa exigencia de que esa demanda de infraestructura, para que nos garantice la cantidad, también nos garantice la calidad, que nos haga posible el desarrollo tanto del hidrógeno verde como la facilidad de potabilizar el agua que distribuimos en la provincia a 350.000 habitantes y en Punta casi a 500.000 habitantes en verano. Yo me gusta siempre ser el verso suelto, por no seguir remarcando lo que hayan dicho mis compañeros, poco más. Solamente agradecerle a Gabitel que mantenga este tema activo desde la cátedra, tanto en las jornadas como aquí. Os pido que sigáis manteniéndolo activo. Tiene que haber siempre alguien que tenga las ideas claras y que siga con eso, porque si no acabarán surgiendo los conflictos y los problemas. Y gracias por el reto.
Es la primera vez que veo una mesa redonda con 3 ponentes. Me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto porque esto era un reto complicado. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, muchísimas gracias a Paqui, la directora de la cátedra, que ha estado en la organización de todo esto y se ha quedado ahora ahí al margen. Y muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta. Por aquí.